Bien, gloria a Dios. Josué capítulo 5. Dice la santa y hermosa palabra de Dios: cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y a todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Versículo 8. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Amado Dios, es tu palabra la que voy a predicar. Señor, solo tú has dado el mensaje, Señor. Yo solo soy un mensajero, Señor. Yo quiero pedirte en el nombre de Jesús que no quite nada de tu palabra, y que hoy, solamente hoy, tu palabra corra y sea glorificada en cada corazón. Dígale a Dios: Señor, yo quiero que hoy me hables. Padre, gracias por lo que hoy vas a hacer, lo que ya empezaste a hacer en la iglesia. Muchas gracias, Señor. Y toda la iglesia levanta un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Bien, Josué, hermanos, fue el sucesor de Moisés, y le correspondía la no pequeña tarea de introducirlos a la tierra prometida y liderar todas las batallas para conquistarla. Cuando Moisés muere, Josué se llena de temor. Por eso usted va a encontrar en el capítulo 1 de Josué que dice en el versículo 2, Dios mismo hablándole a Josué: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate. Dígale al hermano: te tienes que levantar, deja el temor. Dígaselo otra vez, dile: levántate. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán. Tenía la pequeña tarea Josué de pasar el Jordán. Y los estudiosos de la Biblia coinciden que para el tiempo en que Josué pasó al Jordán, era el tiempo en que las montañas empezaban a destilar nieve, y en consecuencia ya el Jordán de quizás 50 o 100 metros ya iba a pasar a medir de ancho 1,5 kilómetros. 1,5 kilómetros de ancho. Y el Señor le dice a Josué: levántate y pasa este Jordán. Dígale al hermano: tienes que pasar este Jordán. Hay que pasarlo, hermano. Tú y todo este pueblo a la tierra que yo les daré a los hijos de Israel. Dios le manda a Josué que lidere esa travesía, pero también le da otras promesas, pero también Dios le da otras indicaciones, y dice: yo les he entregado, como se lo había prometido a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. ¿Cuántos lo creen, iglesia? Pero hay que hacer ciertas cosas. Y le dice la extensión del terreno desde el Líbano hasta el gran río Éufrates. Mire la extensión original de Israel. Toda la tierra de los Heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, el mar Mediterráneo, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. La otra promesa que Dios le da a Josué y a Israel: como estuve con Moisés,
estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Y también Dios le dice a Josué lo mismo que Dios quiere decirte en esta mañana: esfuérzate. Dígale al hermano: esfuérzate y sé valiente. Hermanos, el evangelio es para gente esforzada y gente valiente. Hay que esforzarse en levantarse a la hora que Dios diga para orar, esforzarse en negarse a sí mismo, esforzarse en negar la vista a las cosas que Dios le desagrada. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Aquí viene y nuevamente lo dice el Señor: solamente esfuérzate y sé muy valiente, muy valiente. Es decir, que va a llegar un momento en que vas a reconocer que eres valiente en las cosas del reino. Pero también, hermanos, va a llegar un momento en que vas a necesitar ser muy valiente. Dígale: hay que ser muy valiente en las cosas de Dios. Miren para lo que hay que ser muy valiente. Miren para lo que hay que esforzarse, iglesia. Para cuidar de hacer conforme al libro que tú tienes en la mano. Para eso hay que ser esforzado y muy valiente. Porque no es fácil cumplir la palabra de Dios en este mundo agresivo. No es fácil, hermano. Esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te aparte de ella. Para eso hay que ser muy valiente. Para eso hay que ser esforzado y muy valiente, para no apartarse ni a la izquierda ni a la derecha, y ser prosperado en todas las cosas. Qué irónico, ¿verdad? Cuando a la iglesia lo que hoy se les está enseñando es a ser prosperado en todas las cosas. Pero una iglesia que se está levantando sin valentía y sin esfuerzo. El orden es ese: ser valiente, ser conquistador, y esa prosperidad que tanto busca la iglesia hoy en día, ese marido, esa esposa, esa mujer, ese apartamento, ese carro, va a venir como añadidura. ¿Cuántos le aplauden al Señor? Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca, no es tanto empezar, sino terminar. Dígale al hermano: hay que terminar esta carrera. Hay que terminar esta carrera. Nunca se apartará de esta boca del libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Hay que meditar la palabra. Hay que meditarla de día y de noche, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en ella está escrito. Porque entonces, ¿cuántos quieren prosperar, hermanos? ¿Cuántos quieren prosperar? No le tengan miedo a eso. Gloria a Dios. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nuevamente lo dice por tercera vez: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. Es decir, que van a llegar momentos en que uno va a desmayar, en que uno va a querer tirar la toalla y decir: ya no aguanto más, esto lo dejo por la mitad, ya no me vengo a congregar. El cristianismo es muy exigente. Sí, es exigente, porque al Dios al cual tú le sirves es un Dios santo. ¿Cuántos lo creen, iglesia? Porque Jehová tu Dios estará contigo por donde quiera que vayas. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasa en medio del campamento y manda al pueblo diciendo: prepara comida. Dile: prepara comida. Dile: prepárate en la palabra. Aquí comienzo el mensaje. Hermano, toda guerra, estoy hablando de una guerra literal, necesita una preparación. Toda guerra necesita una coordinación en las diferentes fuerzas militares, en la armada, que va por las aguas, en la aviación, que diría yo que es la intercesión, la guerra en los cielos,
En el ejército, en la guerra por tierra, en la infantería, Dios necesita infantes. Pero también, aunque usted no lo crea, Dios necesita la retaguardia. Usted hace parte del ejército de Dios. Y así como todo ejército, toda guerra necesita tener una logística impresionante, porque no es tanto, hermanos, tener un gran ejército como lo tiene quizás Corea del Norte o China, sino que cuando se envíen a la guerra, estos ejércitos les llegue la comida, a este ejército le llegue la gasolina. Necesitamos organización, necesitamos prepararnos espiritualmente, porque Dios quiere entregar una tierra grande en esta ciudad. ¿Cuántos lo creen, iglesia? Entonces necesitamos preparación espiritual. Ante todo, prepararnos con una buena comida, que es la comida de la santa palabra de Dios. Y algunos están saboreando, creen que es ir al restaurante Cocina Real. Necesitamos prepararnos en la palabra de Dios. Pasa en medio del campamento, preparaos comida, porque dentro de 3 días vas a pasar el Jordán. En el capítulo 2, Josué envía espías a Jericó. El hecho de mandar espías, igual que Moisés lo hizo, no era para saber si esa era la tierra, porque de hecho esa era la tierra. El hecho de mandar espías era para saber cómo debían conquistar la tierra. Necesitamos espías en la iglesia. Necesitamos intercesores en la iglesia. Los intercesores son los espías en la iglesia. Son la inteligencia militar en la iglesia. Y en el capítulo 3 pasan el Jordán. En el capítulo 4 dice algo poderoso que me llama mucho la atención. Perdón, en el capítulo 3, en el verso 5, Dios dice algo para esta iglesia. Si queremos conquistar grandes cosas, no solamente en el plano secular, sino en el plano también espiritual. Dios le dice a Josué, dice que le dijera al pueblo, y José dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará maravillas mañana, maravillas entre vosotros. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? ¿Qué tenemos que hacer para tener la victoria? ¿Qué tenemos que hacer? Lo primero, santificarse. Hay que apartarse para Dios. Dios no va a darle cosas grandes a nadie, y más si está soñando con las cosas del reino, si no hay santidad en el corazón. Yo no escuché nada, iglesia. Y en el capítulo 5, algo que les asombra al enemigo es la prontitud como Israel había pasado el Jordán. Les asombró porque sabían que el Dios de Israel era un Dios grande y poderoso. ¿Cuántos creen que nuestro Dios es grande y poderoso? Y dice la Biblia que fue Dios quien hizo secar las aguas del Jordán. Del Jordán. Aquí vengo ya con el mensaje. Estaban casi listos para adentrarse en la guerra. Y yo creo, hermanos, por mucho que un soldado sea experto, yo creo que siempre antes de entrar en una guerra literal, se preguntará: ¿vamos a salir vencedores o vamos a salir vencidos? ¿Vamos a ganar o vamos a perder? Y sabes, ese es un punto que Dios quiere tocar hoy. Porque Dios nos quiere preparar para cosas grandes, pero también requiere preparación. Y lo primero, hermanos, que tenía que hacer el pueblo de Israel, como ya lo vimos, era pasar el Jordán. El Jordán era la división entre la vida pasada en Egipto y la vida nueva. El Jordán, hermano, representa el morir al hombre viejo. Dígale al hermano: tienes que morir al hombre viejo. Necesitamos cruzar el Jordán. Necesitamos morir a sí mismos. Ya habían pasado el Mar Rojo, que al igual que el río Jordán, digamos, tipifica muerte.
Necesitamos morir, hermanos, a nosotros mismos si queremos que Dios nos entregue grandes cosas. Muchas cosas, hermanos, están aguantadas porque no hemos muerto a nosotros mismos. Pero el que está en Cristo, hermano, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todos, hermanos, aquí somos nuevas criaturas. Necesitamos pasar el Jordán. Ya ese hombre viejo, chismoso, novelero o novelera, porque también hay hombres noveleros, ya tenemos que dejarle atrás. Y tenemos que saber, hermanos, que ahora estamos viviendo una nueva vida en Cristo Jesús. ¿Cuántos le aplauden al Señor? Hay que pasar el Jordán. Dígale al hermano, pasa este Jordán, levántate. Este es el último trayecto. Levántate y pasa este Jordán. Esta palabra es para mí principalmente. Lo segundo, hermano, que había que hacer Israel, y lo que tenemos que hacer, era que todos teníamos o tenemos que ser circuncidados. En el verso 2 dice la palabra que en aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados. Y dice que vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y dice el verso 3 que Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en aquel collado de Aralot. Aralot significa prepucio. O sea, a ese monte le pusieron el collado de la circuncisión o el collado del prepucio. Quizás muchos se pregunten, ¿por qué segunda vez? ¿Acaso les volvieron a circuncidar? No. Aquí en el verso 4 explica la razón por la cual necesitó Josué circuncidar. Esta es la causa por la cual Josué lo circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, muertos en el desierto por el camino después que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido, es decir, los que salieron con Moisés de Egipto 40 años atrás, estaban circuncidados. La circuncisión se les hacía a los niños recién nacidos. A los 8 días se les hacía la circuncisión, pero por alguna razón, por la desobediencia, por la idolatría, no los circuncidaron a los que nacieron en el desierto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después que hubieron salido de Egipto, no estaba circuncidado, porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra, tremendo, que es tremenda pérdida para Israel, hombres de guerra, hombres de oración, hombres de palabra, ministros, evangelistas, habían muerto por una sola causa. ¿Saben cuál fue la causa de muerte en el desierto? Y esto está aplicado para nosotros aquí. Dios puede darte promesas maravillosas, pero hay una causa que te hace quedarte en el desierto, y se llama la desobediencia. La desobediencia a la santa palabra de Dios. Hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por la cual Jehová les juró que nunca más serían pastores, que nunca más serían evangelistas, que nunca más serían profetas y ministros. Les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que nos la daría, tierra que fluye leche y miel, a los hijos de ellos, es decir, a los que nacieron y que ya estaban adultos. Él le había hecho suceder en su lugar. Josué los circuncidó. ¿Cuál es la razón? Porque eran incircuncisos, pues no habían sido circuncidados por el camino.
A alguien se les olvidó que había que circuncidar a los hijos a los 8 días. ¿Acaso, hermanos, no nos pasa así muchas veces? ¿Acaso vamos por el camino y se nos olvida que una vez fuimos circuncidados? ¿Qué prefieres tú? ¿Que te hubiesen aplicado la circuncisión de pequeño o de adulto? Yo creo que a nadie aquí han circuncidado. Literalmente, me atrevo a decir, o la gran mayoría me atrevo a decir. Entonces, hermanos, quiere decir que el dolor iba a ser mayor. Dígale al hermano, hay que circuncidar el corazón. En otras palabras, hermanos, el hecho de que se circuncidaran en ese monte, Dios le estaba hablando a Israel y Dios le está hablando a esta iglesia que hay que renunciar a la vida carnal para llevar una vida más espiritual. Convertirse en más espiritual. Y esto nos tiene que hablar de separación, porque si hay cuchillo, hay algo que tiene que cortar. Y algo que me llama la atención fue que lo circuncidaron en un collado, en un monte alto. Hermanos, le quiero poner este ejemplo. Si usted está en un monte alto, está por allá apartado, y por algún motivo este dedo se lo cercena, no hay hospitales cerca, ¿qué hará usted con ese dedo? Coge ese dedo y lo tira cuesta abajo. Así hay que hacer con el prepucio de la carne en el corazón. Hay que echarlo cuesta abajo. No es para que estemos peleando 10 años más adelante otra vez con las cuales aquellas cosas Jesús nos limpió con su sangre. Dígale al hermano, hay que echar ese prepucio abajo. Cuesta abajo, dígale. Entonces lo que le estaba diciendo la palabra es que había que quitar la carnalidad, había que renunciar a su vida carnal. Quizás alguien se pregunte, ¿cómo me circuncido hoy? La circuncisión no tiene aplicación hoy en día físicamente. Es la circuncisión espiritual, la circuncisión del corazón, el exceso de carne, la carne en nuestros pensamientos. ¿Cómo se corta la carne en el corazón? Con cuchillos afilados, con la palabra. Levante la Biblia y diga conmigo, con esta palabra yo puedo circuncidar mi corazón. Por eso, hermano, es necesario la lectura de la palabra. Y no solamente la lectura, sino la meditación de la palabra. Aquí dice la palabra, hazte cuchillos afilados. Usted tiene en sus manos 66 cuchillos. Con alguno de ellos, Dios va a cortar la carne en tu corazón. Necesitamos la palabra. La palabra es espada de doble filo, dice la palabra. Ella corta hasta dividir el alma y el espíritu. Y entonces, si la palabra me dice que la palabra divide el alma y el espíritu, quiere decir que entre el alma y el espíritu se esconden cosas que ningún médico puede escudriñar, sino la santa palabra de Dios. ¿Cuántos le aplauden al Señor? La palabra divide, la palabra corta. La palabra, hermano, mientras más la leas, más te va a purificar. Necesitamos amar la palabra, hermano. Yo creo que esto ha sido reiterativo en esta iglesia. Amar la palabra no es leer la palabra cuando tú sientas. No es que si te levantaste con el pie derecho vas a leer la palabra y vas a orar. Es que tienes que orar o tienes que orar. Esto no es de sentimiento. En el mundo tendréis tribulaciones, pero sentid, yo he vencido al mundo. Así dice la Biblia. Pero confiad, dice Jesús, confiad, yo he vencido al mundo. Necesitamos amar a Dios, hermanos. Sintamos algo o no sintamos. Al contrario, lo que más vamos a sentir es dolor en esta vida. Porque en el mundo vamos a tener tribulación.
y si hay cuchillos afilados, en ese tiempo no existía la anestesia. En ese tiempo no existían hierbas que aplacaban el dolor. Si hay cuchillos afilados, tiene que haber dolor. ¿Sabe lo que es el prepucio? Estoy hablando médicamente. Es lo que recubre el glande en el pene. Y los hombres aquí y las mamás aquí que tienen niños, estoy hablando, hermano, con gente educada, saben que si no se descubre regularmente el glande, va a mostrar suciedad, impureza. Y eso, en una relación sexual continua, puede enfermar a la esposa. Miren todas las implicaciones de esto. En otras palabras, hermano, Dios quiere pureza sexual. Dios quiere pureza en el matrimonio. Dios quiere pureza en los corazones. Dios quiere pureza en los solteros. Pureza sexual que comienza en el corazón. Hay que cortar el prepucio. Dígale al hermano, o si es mujer, lo mismo, porque esto es espiritual. Y se corta, hermano, con la palabra. ¿Cuál fue el resultado de la circuncisión? El versículo 9 lo dice. El resultado de pureza, de cortar el pecado de nuestra vida, se llama: Dios va a quitar el oprobio. Oprobio es vergüenza. ¿Sabe lo que les pasó a Israel? Dios les había prometido: salgan de Egipto y no le teman al faraón, y yo los voy a sacar con brazo extendido. Y Dios de hecho sostuvo a Israel con brazo extendido. ¿Sabes qué fue pasando en esos 40 años? Fueron desapareciendo por la rebeldía, por la desobediencia. ¿Y sabes qué era una de las oraciones? Cada vez que Dios le decía a Moisés: los voy a destruir, ¿sabes qué le pedía a Moisés? Señor, no lo destruya. ¿Qué van a pensar las naciones vecinas? Que nos sacaste para matarnos en el desierto. Ese era el oprobio. Porque seguramente en la mentalidad de los amorreos, de los cananeos, de los fereceos, estaba el pensamiento burlón: Dios los sacó para matarlos. Está bueno. Dios va a quitar hoy el oprobio de muchas personas, pero necesariamente hoy hay que circuncidar el prepucio en vuestros corazones. ¿Cuántos le aplauden al Señor? Lo tercero que tenía que hacer Israel y lo tercero que tiene que hacer esta iglesia es celebrar la Pascua. Moisés lo hizo antes de empezar algo grande. Josué lo hizo antes de empezar algo grande. Jesús lo hizo antes de salvar a la humanidad. Y la Pascua, hermanos, es un recordatorio de que Dios había librado al primogénito de entre los muertos. Pero también es un recordatorio de que Dios libró al primogénito, a Jesucristo, de entre los muertos para darnos vida eterna. Hermanos, si Jesús no hubiese resucitado, aquí estuviéramos en vano. Dice la palabra: vana sería nuestra fe. Vano sería todo lo que hiciéramos aquí. Hay que reconocer que Jesús está vivo en medio de su pueblo. Si andamos pensando que Jesús está vivo y sabiendo, vamos a llevar una vida victoriosa. ¿Sabes dónde nació la nación de Israel? En el monte Sinaí. Dice la palabra: 11 jornadas hay desde el monte Horeb hasta más adelante. Se me olvidó. Ni siquiera 11 jornadas desde Gosén. 11 jornadas, hermano. Todo nacimiento espiritual nace en el monte de la presencia de Dios. Hermanos, necesitamos volver a las sendas antiguas. Necesitamos, hermanos, amar la palabra de Dios, ser una iglesia del monte. María, la madre de Jesús, era una mujer del monte. Y hoy se dice de manera burlona: Él es del monte.
Yo soy del monte. Dígale, hermano, yo soy del monte. Aleluya. Reconocer, hermanos, celebrar la Pascua también simboliza reconocer nuestro estado moral para no ser castigados. Porque todo aquel que participa de la cena del Señor debe examinarse a sí mismo. Lo cuarto que tenía que hacer Israel y lo cuarto que tiene que hacer esta iglesia, si es que queremos conquistar grandes cosas, está en el versículo 11. Esto es tremendo, hermanos. ¿Sabes cuál era la comida de Israel 40 años? ¿Saben, verdad? Maná. Maná, otra vez maná. Otra vez pollo. Otra vez codornices. Maná 40 años. Yo no entiendo cómo gente le puede poner maná a un restaurante. Mejor póngale cocina real. Maná es comida de rebeldes. Maná es comida de rebeldes. Yo no escuché nada. Maná es comida de gente que anda dando vueltas y vueltas en el desierto. Dígale al hermano, ya está bueno de comer maná. Dígale, ya está bueno de la escasez. Ya está bueno. Maná es comida de rebeldes. Y es increíble que al día siguiente que dice el verso 11, versículo 10 dice, los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes. O sea, en el momento, este día Jesús fue crucificado, en el mes de Nisan, entre marzo y abril. Por la tarde en los llanos de Jericó. Al otro día de haber comido la Pascua, o quizás de haber reconocido que Jesús está vivo, comieron el fruto de la tierra. Por primera vez comieron carne asada. Por primera vez comieron pizza. Por primera vez comieron comida del fruto de la tierra que Dios le había prometido. Y comieron pan sin levadura. Esto es lo que tenemos que comer, gloria a Dios. Dios está hablando fuerte a la iglesia con respecto a los panes sin levadura. El jueves que se perdió el servicio, hablaba de que hay que comer pan sin levadura. Y cuando una iglesia ama los panes sin levadura, la palabra que no está leudada, va a recibir grandes ataques. Hermanos, necesitamos volver a lo sencillo de la palabra. ¿Saben? Hoy la iglesia está ávida de escuchar novedades. Hoy la iglesia está ávida de escuchar la última, entre comillas, revelación del apóstol. Hoy la iglesia está ávida de saber qué significa tal sueño en aquel libro. Eso es escuchar novedades. Necesitamos solamente la santa palabra de Dios, absolutamente para todo. Hoy la iglesia ha reemplazado la palabra con los pactos que son diabólicos en dinero. Da resultado, porque el diablo también se sirve de eso. Comieron pan sin levadura. ¿Sabe lo que hace la levadura? Fermenta la masa, la hace crecer, la infla. Pan sin levadura. Y en el mismo día, espigas, del cual se hace el trigo, espigas tostadas. La palabra tiene que ser así fresca, crujiente, no una palabra machacada. No te puedes acostumbrar, hermano, a hacer ese devocional rancio que haces todos los días apegado a ese libro. Tú necesitas es la palabra. ¿Por qué no se lo pides a Dios? Dios mío, dame un vino nuevo, dame vino nuevo. Y si nada que viene vino, entonces Dios necesita sacar ese odre viejo, porque vino nuevo hay en odres nuevos. ¿Cuántos le aplauden al Señor? Aleluya. En el verso 12 dice que el maná cesó. Se acabó el maná. Qué tremendo, ¿verdad? Y hay gente que todavía le gusta el maná. Le gusta comprar predicaciones viejas y le gusta moverse en las glorias viejas. Dile al hermano, ya está bueno de maná. Ya está bueno de maná.
Y el maná cesó al día siguiente, después que comenzaron a comer el fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más, hermanos, esa es la voluntad de Dios, que nunca más comamos maná, sino que comamos de los frutos de la tierra a donde Dios nos quiere introducir. Y ahora viene lo último que hay que hacer, o lo penúltimo. Lo penúltimo que hay que hacer, número 5, hay que someterse, hermanos, si queremos de verdad que nos vaya bien al señorío de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 13, dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó los ojos, tenemos que alzar los ojos al cielo, y ver un varón, a Jesús de Nazaret, tenemos que verla, tenemos que ver su gloria. Alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada. Jesús es varón de guerra, ¿cuántos lo creen? Y Josué, yendo hacia él, hay que ir a Jesús, tienes que ir a Jesús. No es que Jesús va a venir a ti, tú tienes que acercarte a Jesús. Yendo hacia él le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Dígale al hermano, ¿tú eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Porque uno nunca sabe, hermano. Él respondió, escucha, él respondió, no, ni lo uno ni lo otro, yo soy del cielo. No, más como el príncipe del ejército de Jehová. Qué tremendo título para Jesús. Jesús es el príncipe de los ejércitos de Jehová. No, más como el príncipe de los ejércitos de Jehová, he venido ahora. Jesús ha venido a esta iglesia. Jesús va a dispersar a los enemigos de Bruselas y de los alrededores. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. Si una persona se postra sobre alguien y le adora, ¿qué le está queriendo decir? Que es Dios. Jesús es Dios. Jesús es Dios. La tercera persona de la Trinidad. Jesús no es el Padre, Jesús es Dios. El que la cogió, la cogió. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, esto es lo último que hay que hacer, si es que quiere servirle al Señor. Hay que quitarse el calzado de sus pies, porque el lugar donde estamos es santo. Estoy hablando del lugar espiritual. Hermanos, Dios nos hizo un llamamiento santo. Y el lugar ahora mismo de donde Dios nos ha llamado, Él nos ha llamado del lugar santo. Hay que quitarse el caminado humano por reemplazarlo por el caminado de Dios. ¿No cree que es quitarse las sandalias ahora? Eso pasa de ser un ritual a tener el verdadero sentido de caminar en obediencia y en santidad, porque el Dios que nos ha llamado es un Dios santo. ¿Cuántos le aplauden al Señor? Aleluya, es para el Señor. ¿Es difícil hacer esto? ¿Es difícil hacer esto? ¿Quieres emprender grandes cosas para Dios? Aún en las cosas seculares, en el restaurante que abrieron, esto es perfectamente aplicado y Dios los va a bendecir. No necesitarán estrategias. Llegarán como más a ese restaurante. Lo bendigo en el nombre de Jesús. Lo bendigo en el nombre de Jesús. Y así cualquiera cosa que emprendas, no estarás corriendo. ¿Qué hago? ¿Y qué hago? ¿Y qué hago? Porque la gloria de Jehová será tu retaguardia. Apláudele al Señor. Ponte sobre sus pies. Vamos a orar, hermano. Vamos a pasar acá adelante, hermanos, dispuestos a quitar el prepucio de nuestro corazón. Vamos a quitar el prepucio, hermano. Hay cosas malas todavía en nuestras vidas y por eso muchas veces Dios retiene la bendición. Vamos a cortar el prepucio.